Ah. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad. De tu divinidad. Contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor. No está bien. La pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Está mal. A ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí te adoraré. Ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Buenos días, estimados hermanos, el Señor les bendiga. Estamos batallando un poquito con el tripié, que no sé qué le pasa, se enloqueció el día de hoy. Creo que ya los mareamos un poquito, pero vamos a iniciar nuestro servicio de esta mañana. Que esperemos que todos se encuentren bien. Gracias a Dios por la vida, gracias porque nos da un nuevo día y vamos a
pues eso es lo que tienen los programas en vivo, ¿no? Que siempre hay fallas técnicas. Pero que eso no nos quite la alegría y el gozo de, aunque sea en línea, poder estar juntos alabando el nombre de nuestro Dios, dándole gracias porque pues hasta aquí nos ha ayudado. Gracias porque a pesar de las circunstancias, Él nos sigue sosteniendo y nos sigue bendiciendo y nos sigue animando y sigue siendo nuestro Dios. Quiero leer una lectura bíblica que se encuentra en Hebreos 4:12 de la Nueva Versión Internacional, o si quieren leerlo en la versión que tengan, pero la Nueva Versión Internacional dice de esta forma: Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Porque a pesar de nuestras debilidades, el Señor nos comprende y nos entiende, ¿verdad? Y nos ayuda, pero gracias por su Hijo Jesucristo, que pues a través de Él podemos ir ante Dios y hallar el oportuno socorro. Y bueno, le doy el lugar a nuestro pastor de esta mañana, que trae la palabra de Dios. Bueno, voy a tratar de arreglarlo por un momento, si no, pues seguimos. Vamos a ver si esto quiere funcionar. Bueno. Lo que no entiendo. Bueno, hermanos, esperemos que... No, sigue mal. Entonces, ¿cómo hacemos? Así como lo tenía ahí. Bueno, Bendito sea Dios. Bueno, pues damos gracias a Dios por todo y en todo. Ojalá que no se caiga. Bien, quisiera invitarles a leer conmigo en el capítulo número 1 del libro de Proverbios. Vamos a leer unos 7 versículos, aunque vamos a estar predicando en todo el capítulo. Dice así: dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia, para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. La sabiduría comienza
por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra que ha de ser expuesta. Rogamos que tú traigas entendimiento a nuestras vidas y un corazón dispuesto para recibir esta palabra, Señor, enhorabuena, y permitir que transforme nuestras vidas. Ayúdanos a poner toda atención a los dichos de tu boca. Rogamos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hablarles acerca de el llamado de la sabiduría. Todos estamos conscientes del valor de un buen consejo. Escuchar a los más sabios nos otorga el beneficio de su experiencia, la experiencia que han adquirido a través de los años con mucho esfuerzo. Las cosas más simples de la vida, como las buenas relaciones interpersonales o las relaciones familiares, el mantener un buen empleo para subsistir, son cosas tan simples, pero que no fueran posibles sin la dirección y consejo que hemos recibido de otros que han pasado anteriormente por esas experiencias. El libro de Proverbios nos facilita esta clase de ayuda. La ayuda que recibimos a través del conocimiento práctico, de las experiencias vividas por otros, que nos nutren a nosotros y nos dan una dirección a seguir en la vida. Sin embargo, para sacar provecho del consejo, y muy específicamente en el caso el consejo de Dios, de su palabra sabia para nosotros, es necesario no solamente el buen consejo, sino el buen oidor. Por eso es que la Biblia insiste en que no debemos ser oidores olvidadizos, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Escuchar un buen consejo no sería del todo para tener el éxito, para tener la bendición de Dios, sino que es necesario saber escuchar. No solamente el valor del buen consejo, sino el valor del que sabe escuchar el buen consejo. Por eso, en esa dirección yo quiero que vayamos en esta mañana. El llamado que nos hace la sabiduría. La sabiduría la podemos ver nosotros personificada en la misma persona de Dios, como es el caso de algunos pasajes en el libro de Proverbios. Pero también la sabiduría es aquel conocimiento práctico que la persona adquiere y que transmite a otros que ellos desean instruir en el camino de la justicia. Y en ese sentido, nosotros debemos estar prestos para escuchar cuál es el propósito de la sabiduría. El libro de Proverbios tiene como propósito precisamente hacer entender al simple la sabiduría. Si nosotros leemos en los primeros versículos 2 y 3, dice cuál es el propósito de este libro. Para que tengan la capacidad de recibir instrucción y prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, para hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. Este fue el propósito, y es el propósito del libro de Proverbios. Porque el libro de Proverbios, hermanos, es más que una colección de consejos prácticos para la vida. Realmente trata de una parte esencial de la sabiduría y la experiencia que Dios dice que nosotros debemos tener si es que queremos vivir una vida satisfactoria, una vida fructífera, una vida que traiga gloria y alabanza a su nombre. Los principios que encontramos en este libro son universales, aplicados a toda persona, en cualquier época, en cualquier lugar.
Estos consejos aluden incluso a los problemas clásicos de toda la existencia humana. Son problemas que pertenecieron al mundo antiguo y pertenecen también al mundo nuestro. Problemas de todos los tiempos, pero que conciernen a nuestra naturaleza humana y a los caminos de Dios. Y ahí es donde tenemos que buscar nosotros esta fusión, esta unión entre nuestras propias problemáticas, nuestras propias vivencias, nuestras propias experiencias y los caminos de Dios. ¿Cómo es que vamos nosotros a hacer posible que la sabiduría de Dios influya en nuestras vidas de manera que ordenemos nuestros pasos con su palabra? Entonces, el libro nos lleva a que nosotros desarrollemos, en otras palabras, la habilidad de entender y de recibir sabiduría. Porque la palabra aquí, cuando se habla del verbo adquirir, se hace referencia a la misma capacidad que tiene un artista, que tiene vamos a decir, un artesano, alguien que desarrolla un arte. Esa persona, a través del aprendizaje, a través de la práctica, puede adquirir y desarrollar la habilidad para su arte. Bueno, esa misma palabra se aplica en este caso a la persona que quiere, que desea aprender, adquirir sabiduría. Es decir, que en cierta manera hay un adiestramiento que nosotros debemos hacer de nuestra vida para aprender y para adquirir la sabiduría de Dios. No podemos recibirla si no ponemos, en otras palabras, de nuestra parte y nos ejercitamos en ello. Más adelante en el Nuevo Testamento leemos que los creyentes deben estar ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Por lo que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento debe ir siendo formado en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, para que sepamos qué vamos a decidir, para que sepamos qué vamos a hacer en ciertos y determinados momentos de la vida. La sabiduría es aplicable a cada circunstancia en la que nosotros nos veamos envueltos, pero es necesaria la disciplina, en este caso, para vivir aplicando el conocimiento práctico que recibimos de parte de Dios a nuestra vida. Si nosotros no hacemos eso, entonces estamos perdiendo el propósito de la vida incluso, porque el propósito de la vida nuestra es glorificar el nombre de Dios. Y lo haremos en la medida que nosotros adquiramos sabiduría. No es algo, repito, que vamos a recibir necesariamente como un paquete del cielo. Es algo que debemos trabajar nosotros en la medida que obedecemos, en la medida que escuchamos la voz de Dios en su palabra. Por eso, el primer llamado que nos hace la sabiduría y que yo encuentro en este capítulo número 1 es el llamado a escuchar. Versículo número 5 dice: el que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia. Es decir, la palabra de Dios nos está diciendo que la persona que es sabia es la persona que pone diligencia en escuchar la voz de Dios. De tal modo, dice en la versión del 60, que adquiramos el conocimiento de Dios aplicándolo a nuestras vidas. De nada puede servir un buen consejo si no se sigue. Podemos recibir los mejores consejos de la vida, pero si finalmente nosotros actuamos neciamente, conforme al dictado de nuestro corazón, pero no nos humillamos para recibir el consejo de Dios, en este caso, pues entonces no adquirimos sabiduría. Cuando aprendemos a escuchar,
entonces estamos en el camino de recibir la sabiduría de Dios. Solo ocurrirá, hermanos, si nosotros ponemos nuestros corazones en lo que Dios nos está diciendo. Los verbos aquí de recibir, aprender, desarrollar habilidad, adquirir sabiduría, adquirir prudencia, en el versículo 3, todo esto denota una habilidad aplicada, como la del artesano o el músico que ya les mencioné. Porque la sabiduría afecta la vida, del mismo modo que la habilidad del artista lo hace en la práctica de su oficio. Si alguien tiene un arte y lo desarrolla y dedica tiempo y esfuerzo a perfeccionarlo, pues será un artista fabuloso, definitivamente. Pero si deja allí sus instrumentos y no se actualiza y no practica, pues no será un buen artista. Entonces, de la misma manera, si nosotros cerramos los oídos a escuchar el consejo de Dios, no ponemos diligencia en aprender sabiduría, no estaremos desarrollando nuestro potencial de agradar a Dios y de vivir la vida que a Él le agrada. Requiere de nuestra parte, nuestra participación, nuestro compromiso con la justicia. No podemos desarrollar sabiduría si no hay un compromiso con la justicia, si no hay un cambio de comportamiento cuando recibimos el consejo de Dios. Es como decimos en Cuba, le entró por un oído y le salió por el otro. Le di un consejo, pero le entró por un oído y le salió por el otro. Es decir, no lo escuchó. Y uno de los problemas más grandes, hermanos, que tenemos nosotros en este tiempo, me atrevo a decir, es la falta de atención. Permitimos que el enemigo nos robe la palabra porque ni siquiera la escuchamos. No la leemos, no la estudiamos en casa y cuando vamos al templo nos distraemos, no pensamos en lo que se está diciendo, no volvemos a retomar la palabra en casa y a pensar nuevamente en el sermón. De esa manera estamos permitiendo que la palabra de Dios se nos escape, se nos ruede como el agua entre las manos. No, deberíamos comenzar por hacernos el propósito de escuchar la sabiduría de Dios que afecta nuestra vida, que la transforma. Justicia, juicio y equidad, estas tres cosas que se mencionan aquí en este capítulo, son tres cosas esenciales de la vida cristiana, de la vida santa, de la vida que agrada a Dios. Y le dan un contexto moral a la sabiduría, a la disciplina, entendimiento. No podemos entonces desvincular una cosa de la otra. Si hay sabiduría, hay justicia, hay juicio y hay equidad, por cuanto estamos ordenando nuestros pasos con la palabra de Dios. Sin embargo, y muy esencial, es el versículo 7, que nos traza el comienzo de la sabiduría. Dice en la versión popular, la sabiduría comienza por honrar al Señor. O sea, el principio de la sabiduría, dice la versión de 60, es el temor a Jehová. Entonces, tenemos que partir de ahí. Si la persona no ha comenzado a temer a Dios, a honrar a Dios, porque el temor de Jehová no necesariamente es el miedo que tenemos a sus juicios, es el temor reverente que honra su nombre. Y la persona que teme a Jehová es la persona que comienza a ser sabio entonces. Es decir, que no hay ni siquiera un principio de sabiduría si no hemos comenzado a temer al Señor. Temer al Señor implica, como ya dije, ese temor reverente, pero es el conocimiento que tenemos de su palabra y cómo Dios actúa en la vida de cada uno de sus hijos. La sabiduría entonces comienza en el temor del Señor. Y como dice aquí, es un asunto de los sabios y de los entendidos, porque el necio, dice, desprecia la sabiduría y la enseñanza. Dice aquí, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
O sea que el necio entonces no es el que no escucha, sino el que escucha pero desprecia. El que escucha pero no obedece. Entonces la diferencia va a estar en escuchar y obedecer. Pero el que es necio no lo hace. Sigue caminando bajo los dictados de su propia conciencia, de su propio corazón. Los necios, según otros versículos que no vamos a leer para abreviar el tiempo, pero dice aquí, en este capítulo, que este asunto del necio es un asunto que se manifiesta en despreciar la instrucción, como ya hicimos notar. No solamente desprecia la instrucción, sino que desprecia la corrección. No admite disciplina. Y esa es una característica de aquellos que quieren andar en sus propios caminos. Dan rienda suelta a sus impulsos. No hay control, no hay dominio. Para nada está interesado en poner límites a su vida. Estas personas provocan discusiones inútiles. Puedes leer en el capítulo 20 de Proverbios. Y confían, dice, en sus propias ideas, desechando la sabiduría divina. Y es una pena que existan tantos en este grupo, en nuestro mundo. En el Salmo 92, 6 y 7 dice: solo los necios no pueden entenderlo. Si los malvados y malhechores crecen como la hierba y prosperan, es solo para ser destruido para siempre. O sea que estas personas, a pesar de que están en el deslizadero, en el camino del fracaso, ellos continúan viviendo bajo sus propios preceptos y su propia necedad. El necio, amado hermano, es aquel que evita el aprender y lo hace con toda conciencia. Él no quiere en su vida la corrección del Señor. Él no quiere en su vida la disciplina de Dios. No quiere el consejo de Dios. Y por eso sigue en sus propios pasos hacia la destrucción. Pero ¿sabe cuál es el problema aquí? Y en esto yo quisiera que pensáramos muy detenidamente, porque es algo que nos puede afectar a nosotros también, a los que queremos ser sabios, a los que queremos escuchar el llamado de la sabiduría, a escuchar el consejo de Dios. Y es, amados hermanos, que no escuchemos con fe. Estamos en un peligro latente y es el no estar escuchando con fe el consejo de Dios, la sabiduría de Dios. La fe es esencial aquí, porque la fe va más allá de escuchar con nuestro razonamiento o con nuestra sabiduría humana. No se trata de obedecer lo que yo creo que es conveniente, o lo que yo entiendo, o lo que yo pienso que es correcto. Se trata de escuchar con fe, de creer en lo que Dios dice, aunque quizás de pronto no lo entienda completamente. Aunque quizás mis habilidades para entenderlo se encuentren un poco limitadas. Pero la fe hace la diferencia porque honra a Dios. La fe dice: yo no soy el sabio, tú eres el sabio. Escuchar con fe es escuchar con la disposición de obedecer cada palabra que Dios nos da y sin cuestionarla. Eso es escuchar con fe. Recuerden que después la Escritura nos dice más adelante en la pluma del apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero si nosotros no escuchamos con la disposición de creer y obedecer, estamos perdiendo el tiempo. El ejemplo clásico que siempre ponemos es el ejemplo de Abraham cuando Dios le pide a su hijo en sacrificio.
Abraham pudo haber pensado que después de todo no puede ser Dios quien me está hablando, porque me está pidiendo al hijo de la promesa, aquel que él me prometió y del cual haría una nación numerosa, grande. ¿Cómo me lo va a estar pidiendo ahora en sacrificio? Pero él escuchó con fe, porque él estuvo dispuesto a creer que aun si hubiera sido necesario ofrecer a Isaac en sacrificio, Dios le levantaría de entre los muertos, como nos dice el escritor de Hebreos después. Entonces, escuchar con fe, hermanos, es escuchar con la sencillez de un corazón que sabe que Dios siempre tiene la razón, que Dios es infinitamente sabio y que Él siempre va a programar, a planificar para nosotros lo mejor, que es lo que dice en otras palabras en Romanos 8, cuando dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El versículo que citaba de que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios es bien interesante. Y cuando habla que la fe llega o viene, es porque la fe se nutre, la fe se edifica y se sostiene con el oír de la palabra de Dios, pero no el oír cualquier otra cosa. Por eso Jesús enfatizó y dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Adiestremos nuestros oídos, hermanos, y nuestros corazones para escuchar a Dios, para escuchar el llamado de la sabiduría que nos llama a escuchar. No permitamos que nuestros sentidos se distraigan, porque dice aquí en este capítulo que el justo aumentará su saber, el sabio aumentará su saber. ¿Y cómo? En la medida que escucha, en la medida que obedece. Nunca se termina de aprender sabiduría en este mundo. Ninguno de nosotros puede decir: ya he alcanzado el nivel máximo de sabiduría. No. El aprender sabiduría es para el creyente maduro, que presta atención a los proverbios, a los dichos enigmáticos de los sabios, y que nunca deja de aprender. Los israelitas antiguos, si no tengo el tiempo para leer el pasaje, pero en Hebreos 4 podemos ver acerca de este asunto, de estos que no entraron en el reposo de Dios porque no oyeron con fe. Y dice: no les aprovechó para nada porque no escucharon con fe y se perdieron entrar en el reposo de Dios, en la tierra prometida. ¿Cuántas bendiciones no estamos perdiendo nosotros por no estar escuchando con fe, hermanos? Porque no le prestamos la debida atención a la palabra de Dios cuando se está predicando o se está enseñando. O yo, que tengo la responsabilidad de leerla y estudiarla personalmente, pues quiero que sepa que si no estamos haciendo esto con fe, permitiendo que esa palabra afecte, transforme nuestra vida, entonces estamos en un grave peligro. Les quiero contar una anécdota que le ocurrió a un famoso escritor llamado Carlos Winslow. Este hombre dice que se encontró en un momento difícil en su vida por unos días que estaban muy cargados para él de compromisos y problemas sin resolver, y estaba atormentado. Y él cuenta de su propia pluma, dice que estaba nervioso y tenso, y dice incluso que estaba pegándole a su esposa y a sus hijos. Estaba comiendo los alimentos a la hora de la cena molesto, airado y sintiéndose irritado por todas las situaciones pendientes que tenía. Y entonces él hace un recuento de una situación específica cuando un día estaba sentado a la mesa y la hija de él, la muchacha llamada Colin, vino después de la cena
y le dijo que quería decirle algo muy importante. Pero ella sabía en la situación que estaba el papá, ¿verdad? Con tanta estrés y tantos problemas. Y entonces la niña, temerosa, le dice, yo quiero decirte algo, papá, pero no te preocupes, yo te lo voy a decir muy rápido, como diciendo, para no molestarte. Y entonces el escritor, Charles Windows, se da cuenta de esta situación y no quiso pues hacer sentir mal a la hija. Y le dijo en su frustración de cariño, no te preocupes, me lo puedes decir y no tienes que decírmelo tan rápido, dímelo despacio. Entonces dice, nunca olvidaré su respuesta. La niña le dijo, entonces escucha despacio. No sé si capta el mensaje, pero a veces yo creo que el problema está en que no escuchamos despacio. Es que no ponemos toda nuestra atención y corazón y sentido en lo que estamos escuchando de parte de Dios. Y la palabra cae y rueda y se nos escapa. Hermanos, escuchemos despacio, sin prisa. Meditemos en cada palabra de Dios en nuestras vidas. Toda esa palabra que Él permite que llegue a nosotros, enhorabuena, no la dejemos caer por tierra. Aprendamos a escuchar despacio. Aprendamos a poner a un lado los problemas de la vida y los estrés y las situaciones inconclusas y todo por un momento para dejar que Dios hable despacio. Y nosotros escuchemos despacio. El segundo llamado de la sabiduría que encuentro en este pasaje es el llamado a la abstinencia. Primero nos llama a escuchar. Escuchemos a Dios y hagámoslo responsablemente y despacio. Pero la sabiduría nos llama a la abstinencia. Los versículos del 8 al 19, que no los vamos a leer, evidentemente, porque tomaríamos mucho tiempo. Pero aquí en estos versículos encontramos lo que yo considero es un llamado de la sabiduría para que nosotros nos abstengamos de algunas cosas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y este es en el contexto del hogar, y por eso aquí hago ante todo un llamado a los padres, porque la sabiduría comienza en la casa. Si leemos por lo menos el versículo 8 y 9, dice, hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Es decir, que las figuras por excelencia para instruir, para enseñar sabiduría, son los padres. Y bueno, quizás algunos de nosotros ya se nos ha ido el tren. Ya los hijos son mayores. Pero qué bueno que los padres que tienen hijos pequeños escuchen esta reflexión esta mañana y sepan que ustedes son los primeros responsables por enseñar a sus hijos la sabiduría de Dios. Tú debes dedicar tiempo para instruir a tus hijos en el conocimiento de Dios. Y la sabiduría comienza en la casa. Debe ser enseñada y modelada por los padres a sus hijos. No solamente enseñada, porque si enseñamos y no modelamos, no actuamos, entonces estaremos poniendo en una situación peor a nuestros hijos. Ellos necesitan ver la fe no fingida que hay en nosotros, como Pablo señaló a Timoteo. Recuerdo, dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Dice, y estoy seguro que en ti también. Pues papá y mamá, dispongámonos para enseñar, para reprender, para disciplinar a nuestros hijos.
No los dejes crecer torcidos. Usted y yo somos los responsables si no le damos disciplina a nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad, la obligación delante de Dios de enseñar, instruir, corregir a nuestros hijos. Abstinencia aquí me refiero entonces a la invitación que puede hacer en este caso la voz de los malvados a que sigamos sus pasos. Si siguiéramos leyendo, nos daríamos cuenta de todos los consejos que se da aquí y les dice la sabiduría al joven sabio: no consientas, no permitas que los pecadores te engañen y arrastren tus pies detrás de ellos y sus malos pasos. Es muy fácil deslizarse por el camino del mal si no estamos atendiendo a la voz de Dios. Pero aquí el llamado es: párate firme. En buen, vamos a decir, cubano, mexicano, salvadoreño, en buen hispano, ponte los pantalones, ¿verdad? Si fueran las damas, pues pónganse bien las faldas, aunque ya hoy pues hay pantalones de damas también. El punto es que hay que ceñirse, hermanos. Hay que apretar nuestras ropas, indicando que no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro a las propuestas de los pecadores. Tenemos que diferenciarnos, y no porque seamos mejores, sino porque Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir y nos ha llamado a vivir sabiamente. Ahora, en el temor de Él. Y no podemos permitir que nos seduzcan al mal. Y hay muchas formas en que esto puede ocurrir, hermanos. No necesariamente tenemos que ir detrás de pecados escandalosos. Quizás no adulteremos como ellos adulteran, o no robemos como ellos roban, pero a veces mentimos como ellos mienten. Tenemos que hacer el compromiso de abstenernos de toda especie de mal, como dice la palabra. La firmeza del carácter, guardar el compromiso adquirido con el Señor. De eso se trata, de luchar la buena batalla de la fe. Y eso sí es luchar la buena batalla de la fe. Esa es la verdadera lucha en la que tenemos que estar envueltos. La lucha contra el mal, contra los deseos carnales, dice el apóstol Pedro, que batallan contra el alma. Porque hay una trampa que ni ellos mismos pueden ver. Ahí claramente lo dice. Aunque no vale la pena tender una trampa si los pájaros pueden verla, dice el versículo 17. Esos hombres se tienden la trampa a sí mismos y ponen su vida en peligro. Dice, tal es el final de los ambiciosos. Su propia ambición los mata. ¿Cuántos cristianos no están cayendo en los lazos del enemigo, en la trampa del enemigo, con el deseo necio de enriquecerse, de creer que Dios quiere que sean ricos y que no les duela ni un callo? Y pierden el sentido de la verdadera sabiduría, el temor del Señor, el conocimiento de su palabra, precisamente porque caen en el lazo del enemigo y no se abstienen. No hay disciplina, no hay autodisciplina, no hay negación de uno mismo, y están olvidando que la esencia del llamado del Señor cuando nos llama al discipulado es ese, la negación de uno mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué estamos haciendo entonces? Hermanos, el llamado de la sabiduría es el llamado a abstenernos de todo mal y vivir para la gloria de Dios. Y en tercer lugar, la sabiduría nos llama a la obediencia. Nos llama a escuchar, y a escuchar detenidamente. Nos llama a abstenernos,
Pero esa es la parte, vamos a decir, que reclama la separación, pero no indica acción. Y necesitamos ambas cosas. Necesitamos abstenernos del mal, pero pronunciarnos hacia el bien. Por eso la obediencia es clave. En los versículos 23 al 25 dice: presten atención a mis correcciones y yo los colmaré de mi espíritu. Les daré a conocer mis pensamientos. Yo los he llamado, los he invitado a venir, pero ustedes no han querido hacerme caso. Al contrario, han rechazado mis consejos, no han querido recibir mi corrección. Ya me tocará reír cuando les llegue la desgracia. Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo, cuando vengan sobre ustedes temores y problemas, desesperación y angustia, como un torbellino que todo lo destruye. En ese día, dice el Señor, me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, pues desprecian la sabiduría y no quieren honrar al Señor. No desean recibir mis consejos, desprecian mis correcciones, pues sufrirán las consecuencias de su conducta. Quedarán hartos de sus malas intenciones. A los inexpertos los mata su falta de experiencia. Wow, tremendas palabras, ¿no? Lo único que hay que hacer, hermanos, y según el versículo 23, es arrepentirse. No es quizás el momento de ponerse a lamentar y pensar de que ya todo se ha acabado, después de todo pues ya la regué. No. El llamado es a prestar atención y a volver al Señor. Esa es la acción más sabia que podemos hacer. Volveos a mi reprensión. Observen que eso es un llamado al arrepentimiento, a los hijos, porque son los hijos los que son disciplinados, son reprendidos, para que despierten. Bueno, si en alguna manera hemos descubierto que no hemos estado escuchando el llamado de la sabiduría, hemos estado dejando caer por tierra las palabras del Señor, no estamos aprovechando el tiempo como la Biblia demanda, como sabios, entonces, hermanos, es hora de volver al Señor. Volver al Señor es arrepentirse, es comenzar a obedecer los mandamientos que hemos dejado de obedecer. Permanecer en la obediencia. Yo los he llamado, los he invitado a venir, dice, pero ustedes no han querido hacerme caso. O sea, Dios está hablando claramente. No es de mi parte que encontramos el fallo, dice el Señor, porque yo los estoy llamando. Ustedes son los que no quieren escuchar, ustedes quieren permanecer en la desobediencia. Pues entonces las consecuencias realmente son drásticas, son difíciles. Ya me tocará reír, dice el Señor, cuando les llegue la desgracia. Ya me burlaré cuando estén muertos de miedo. Esta es la versión popular, pero es muy claro aquí las palabras. El Señor va a decir en su calamidad, yo no podré escucharlos, porque ustedes no han querido obedecer y permanecer en mis mandamientos. Rechazar la sabiduría, finalmente, los versículos 31 al 33, va a conducir a la muerte a la persona, pues sufrirán las consecuencias de su conducta, quedarán hartos de sus malas intenciones. A los inexpertos los mata la falta de experiencia y a los necios los destruye su despreocupación. O sea, los únicos responsables somos nosotros, los responsables de nuestra desgracia, de nuestro fracaso, de nuestra muerte. La muerte en este contexto es la separación de Dios, es la pérdida de la comunión con Dios. Pero definitivamente, si perseveramos en el mal, la muerte puede tener otras connotaciones. Yo creo, hermanos, que el sabio va a escuchar a Dios
se va a arrepentir. Dice el versículo 33, pero, y gracias a Dios, siempre hay un pero de su gracia. Pero el que me preste atención vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice un salmo, y no hay para ellos tropiezo. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Dónde está el secreto? La obediencia a su ley, a su palabra, a sus mandamientos. Porque en sus mandamientos está la sabiduría. Entonces, hermanos, ¿por qué vivir una vida mediocre? ¿Por qué vivir una vida de problemas sin resolver, de frustraciones, si nosotros tenemos a nuestra disposición todos los recursos divinos para vivir una vida de paz, una vida de victoria, una vida tranquila? Yo creo que si en algo se ha de mostrar la sabiduría es en escoger la vida. Recuerden cuando el Señor habló a su pueblo una y otra vez allí en el libro de Deuteronomio, y le dice: yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escojan ustedes por dónde van a andar. Ustedes decidan qué van a hacer. ¿Me van a escuchar? ¿Me van a escuchar despacio? ¿Van a poner atención a mis mandamientos? ¿Dejarán de razonar si es necesario? ¿Dejarán de poner argumentos para la obediencia? ¿Dejarán de ser más sabios que yo? Porque finalmente eso es lo que queremos demostrar, que sabemos más que Dios. Si las propuestas de Dios para la vida no las aceptamos, si estamos viviendo bajo las propuestas nuestras o de alguien más, entonces estamos diciendo: Señor, yo sé más que tú. Pero eso sería, hermanos, la necedad más grande que podamos cometer. Por eso les animo a que nos rindamos todos y digamos: Señor, realmente no sé nada. Lo único que sé es que tengo que obedecerte. Y quiero hacerlo con todo mi corazón, aunque no entienda todo. Pero tú eres Dios. Y tú sabes lo que es mejor para mi vida. No olvide que el llamado de la sabiduría en esta mañana tiene que ver con estas tres cosas. Nos llama a escuchar. Muchas veces tendremos que tapar los oídos a todas las demás voces para escuchar solo la voz de Dios. Escuchemos, aprendamos a ser buenos oidores de la palabra. Nos llama a abstenernos de todo mal, del estilo de vida que viven la gente que no tiene a Dios. Tenemos que vivir la vida que Dios propone, y ahí estaremos siendo sabios. Y nos llama a obedecer sus mandamientos, a obedecer aquellas cosas que claramente Él pide de nosotros, para que vivamos una vida quieta y reposada en este mundo y podamos finalmente llegar a la vida eterna. ¿Estaremos siendo sabios y entendidos en nuestro caminar con Dios? ¿Estaremos prestando atención a su sabiduría? ¿O estaremos siendo sabios en nuestra propia opinión? Recuerden que existen los sabios según ellos mismos
y a estos la Biblia le llama necios. Existen los sabios según los demás, a los cuales la Biblia alaba. Existen los sabios según los conocimientos, de los cuales la Biblia dice que han de perder toda su ciencia cuando mueran. Y existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos y la Biblia llama nacidos de nuevo. ¿Estaremos en esa lista de los que el mundo tiene por locos, pero que Dios dice son unas nuevas criaturas en mí? Esta es la última y verdadera sabiduría, la real, la que dura para siempre. La sabiduría que desciende de lo alto, que dice Santiago, es pura, pacífica, condescendiente, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana y que estemos contados entre los sabios y entendidos que buscan hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues vamos a hacer una oración en favor de las peticiones. Quizás lo que hubiera sido la oración pastoral en el templo, y después pues tendremos la oración sacerdotal. Si quiere hacernos llegar alguna petición específica, pues estamos a la orden, hermanos. Te damos gracias, amantísimo Padre, en esta hora, por la exposición de tu palabra, por este llamado que tú nos haces a ser sabios y entendidos de tu buena voluntad. Tú conoces nuestras vidas y sabes la necesidad que tenemos de ti, Señor. Pedimos que tú nos conduzcas a todos a la fe y al arrepentimiento necesario para seguir caminando contigo en obediencia. Te pido, Padre amado, que tú seas con mis hermanos en su necesidad. Tú sabes cuántos de nosotros estamos pasando por estas enfermedades y nos hemos visto obligados a tener servicio hoy de esta manera. Pero, Padre, ruego que tu gracia nos visites a todos y que tú, Señor, nos sanes completamente de todo mal. Sé con cada familia afectada, con cada hermano, y restaura su salud, Señor. Oh, Padre, ponemos en tus manos cualquier otra necesidad, Señor, de trabajo, de consuelo y fortaleza, de ánimo, Señor. Tú sabes que son muchas las situaciones que podemos vivir contrarias en este mundo, pero gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu bendición sea con cada uno de nosotros. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, corazón, ¿nos puedes dirigir? Bueno, gracias a Dios por su palabra. Esperamos que haya sido de bendición, y pues si está ahí junto a su familia, su esposo, sus hijos, ahí calientitos, acostaditos todavía, o en el sillón o en el comedor, pueden tomarse ahí las manos, y ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero digámoslo con fe, como nos acaban de enseñar ahorita, ¿verdad? Que tengamos fe a lo que escuchamos y a lo que aprendemos, que es la palabra de Dios. Y pues de esta manera nos vamos a despedir con este versículo que sabemos ya, la bendición sacerdotal. ¿Bien? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan bonita semana. Dios les bendiga. Amén. Adiós. Gracias por conectarse. Compartan, que el Señor les bendiga. Amén.